Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero que os centréis en estas primeras imágenes que estamos viendo, porque seguramente para la mayoría de vosotros no sean imágenes que os llamen la atención. Simplemente lo que estamos viendo son distintas estanterías de jaulas en un concurso convencional. No nos estamos fijando en ningún pájaro en concreto, pero sin embargo lo que podemos ver son jaulas de concurso, jaulas homologadas para que concursen canarios de color, también aptas para algunas razas de postura, como estáis viendo, pero si os fijáis un poco veis que aunque sean todas jaulas homologadas, jaulas reglamentarias, vemos que hay diferencias entre ellas, por ejemplo en la coloración de la rejilla, por ejemplo en que unas son de cartón desechable, otra la típica de plástico. También hemos visto, por ejemplo, al principio del vídeo una jaula de color azul, y todas ellas son jaulas que pueden ser reglamentarias para los pájaros de color. Esta situación, que ahora vemos por qué hablamos de ello, porque nos lo comentó el otro día un criador, que desde luego desde aquí no tenía razón en su argumento, pero bueno, ahora lo hablamos detalladamente. Esta situación no nos la vamos a encontrar en un concurso grande, ni en muchos concursos pequeños, porque ya lo más habitual y lo que más se generaliza en los concursos, esta imagen por ejemplo que veis, que son que el concurso pone a disposición jaulas desechables para los pájaros, entonces el criador simplemente llega con su transportín, mete los pájaros y todos los pájaros de una misma raza o de una misma variedad están en el mismo tipo de jaula. Pero en los concursos pequeños todavía es habitual que el criador incluso lleve a los pájaros con su propia jaula, con lo cual sí que vamos a encontrar mucha más variedad a la hora de ver distintas jaulas. Y precisamente de esto es lo que se quejaba el criador, que ahora vemos el caso en concreto. Cada raza, como ya sabéis, o cada variedad o cada especie de pájaros tiene, según el estándar, un tipo de jaula homologada, y esto no se hace porque sí, sino precisamente porque se busca una jaula que permita al juez y permita a nosotros ver mejor las características del pájaro. Y esto sobre todo lo vamos a apreciar, por ejemplo, en la cantidad de jaulas diferentes que tenemos para las distintas razas de canario de postura. La más usada es la de canarios de color, incluso puede valer también para muchas razas de canarios de postura, pero en los concursos precisamente, aunque esta va a ser la jaula más convencional, la de canario de color, vamos a encontrar diferentes tipos de jaulas. Y sin embargo, como digo, para los pájaros de una misma variedad es donde, a pesar de que haya una jaula reglamentaria, sí que podemos encontrar algunas diferencias. Por eso en este vídeo nos vamos a centrar un poquito en hablar de este asunto. Bueno, y antes de seguir con el vídeo, para poner un poco en antecedente, vamos a comentar la queja que mencionaba este criador. Estuvimos hablando hace unos días con un criador, y si queréis, podéis poner en los comentarios qué os parece este asunto, si veis que el criador tenga razón o no. En mi opinión, desde luego que no la tiene. El caso es que el criador había participado en un concurso social, era un concurso pequeñito, en el cual los criadores pueden llevar sus propias jaulas desde casa, y él había participado con canarios de color y había llevado jaulas como esta que estáis viendo, que es la jaula típica convencional que tenemos de canarios de color, pero en concreto las que había llevado eran de coloración azul. Estas jaulas de color azul no se ven tanto en los concursos, sí que es cierto que a muchos criaderos les gusta este color a la hora de ver los pájaros. La verdad es que el color azul es uno de los colores que más les puede realzar y son muy bonitas de ver. Bueno, pues el criador, en vez de la jaula más convencional con el fondo blanco, había participado con sus pájaros con esa jaula de color azul. Bueno, el juez había valorado los pájaros y después del enjuiciamiento, pues sus pájaros no habían obtenido ningún premio, sin embargo, en su gama, los pájaros que sí que la habían obtenido, pues todos habían participado en jaulas como esta, en color fondo. El que ahora argumentaba, seguramente un poco mosqueado, porque, claro, con estas situaciones al final somos humanos, y con el tema de los concursos, pues vemos que cuando a un criador no le sale la cuenta como espera, pues hay criadores que son muy críticos con el juez, a veces con su razonamiento, yo no digo que no, pero bueno, está el típico que respeta la opinión del juez y no se cabrea, y está el otro pues que se cabrea, que dice que este es un inútil, un poco como pasa como con el tema de los árbitros en el fútbol, pues una cosa igual. El criador argumentaba que sus pájaros eran mejores y que no habían ganado por el hecho de que el juez había considerado que la jaula en la que había presentado los pájaros no era homologada. Cosa que desde luego en mi opinión no es cierta, porque a fin de cuentas el juez lo que se va a centrar, y sobre todo en este tipo de concurso con más razón, lo que se va a centrar en valorar las características del pájaro. Y a fin de cuentas sí que es verdad que en el estándar se habla de un tipo de jaula en concreto, pero en general ese tipo de jaula azul también reúne las características para poder ver y poder valorar perfectamente un canario color. Otro tema, otra situación diferente en la que sí podía tener un poco de razonamiento, a lo mejor en su argumento, en mi opinión, que también se da en concursos pequeños, en concursos de tipos sociales, por ejemplo. Claro, esta es la típica jaula más habitual, y hay muchos criadores que en sus casas de jaulas de concurso apenas tienen esta, porque es la más versátil en el sentido que vale para todas las razas de canarios, todas las variedades de canario de color,
y vale para muchas razas, por ejemplo, de canarios de postura. Pero es muy habitual, por ejemplo, que un criador, imaginemos que cría raza española, en vez de llevarlos en su jaula homologada, que es la que tenía que llevar sus pájaros, pues lo participa con este tipo de jaula, o por ejemplo un criador de algún pájaro rizado, etcétera, y lo lleva en esa jaula. Normalmente esta situación, primero la organización suele hacer un poco de... suele pasar el tema un poco por alto, porque a fin de cuentas en los concursos sociales lo que nos interesa un poco es estar ahí en familia, participar todos los pájaros que podamos y pasar un buen ratito. Y sí que es cierto que es un tema que, por ejemplo, los jueces tampoco suelen tener en cuenta en estos concursos, aunque no sea la jaula reglamentaria, pues bueno, el juez dentro de lo que cabe, por ejemplo, si es una raza española, intenta valorar el pájaro más o menos lo mejor que puede, le da una puntuación y punto. Con lo cual, aunque en esta situación segunda, como digo, aunque no sería la jaula correcta para ese tipo de pájaros, pues normalmente el juez intenta centrarse en las características del animal y obvia un poco en qué jaula se presenta. Pero bueno, nos podemos encontrar con esas dos situaciones y una de ellas es la que mencionaba este criador como queja o como argumento para justificar que, bueno, pues sus pájaros, aunque según él tenían más calidad, pues finalmente no habían sido premiados. Bueno, entonces después de haber visto la reflexión de este criador, que desde luego no tenía razones para justificar su argumento, desde luego si el juez opinó que el otro pájaro era mejor, a fin de cuentas la opinión que valía, y desde luego estoy firmemente convencido que no influyó el color de la jaula en ello, pero aquí surgen dos preguntas. Si, por ejemplo, si estamos hablando del tema del color de la jaula, de una jaula de fondo blanco, que es la más tradicional, a una jaula, por ejemplo, de fondo azul, que no se ve tanto en los concursos, si este hecho influye en la percepción que tenga el juez del pájaro y si este hecho influye en nuestras propias casas, por ejemplo, en la percepción que tengamos nosotros del pájaro. Y por eso estamos viendo ahora mismo imágenes de una caja fotográfica, porque es el tema que está relacionado. En cuanto al juez, a fin de cuentas no, porque el juez, si es un buen juez, y la mayoría de jueces lo va a tener muy claro en ese aspecto, el juez lo que se va a centrar es en valorar las características del pájaro. Es decir, al juez le da igual el color de fondo que tenga la jaula, lo que se va a centrar en el pájaro. Sí que es cierto que, sobre todo antiguamente, cuando llevábamos nosotros las jaulas de concurso de casa, sí que es cierto que lo correcto era que el propio criador, y además lo inteligente, era que el propio criador, bueno, pues aparte de llevar el pájaro limpio en las mejores condiciones, llevaba también una jaula limpia en las mejores condiciones. Pero siempre había alguno que lo llevaba al concurso, pues una jaula llena de mierda, en muy mal estado, etcétera, etcétera. Todo esto podría influir, a fin de cuentas, en la valoración que hiciera el juez en el tema de la condición general. Con lo cual, en aquella situación, el criador no solo tenía que fijarse en ver la calidad del pájaro y que el pájaro fuera en perfectas condiciones, sino también era un detalle más a tener en cuenta que la jaula fuera completamente limpia, que menos que llevar la jaula en perfectas condiciones completamente limpia. Por eso lo que pasa en los concursos a día de hoy es que como habitualmente la mayoría de jaulas son todas iguales y la pone la organización, pues el criador ya no se tiene que detener en este aspecto, simplemente se centra en que el pájaro vaya en las mejores condiciones, el pájaro vaya bien y al final las jaulas son todas iguales. Con lo cual, en la opinión del juez, desde luego que no. Pero este tema sí que es interesante, por ejemplo, cuando nosotros estamos en casa haciendo fotografías de nuestros pájaros, porque nos apetece verlos bien, porque nos apetece, por ejemplo, venderlos. El fondo del color en el cual veamos al pájaro sí que es importante a la hora de valorarlo y sí que es un detalle que tenemos que considerar. Por ejemplo, las cajas fotográficas estamos viendo que las cajas, aquí en esta en concreto, tiene un fondo de color azul, que es el más habitual y seguramente el más utilizado y el que más realza por los criadores, pero este fondo lo podemos cambiar, es decir, si nos apetece poner un fondo de color rojo o un fondo de color verde o un paisaje, como podemos encontrar muchos aviarios que les gusta esta idea, pues lo pone. El tema es que ese color de fondo puede influir en la percepción que tengamos del pájaro. Por ejemplo, si estamos viendo ahora un canario de tipo rojo, un rojo intenso por ejemplo, pues no se nos ocurriría poner un fondo de la caja fotográfica de color rojo. Primero porque el pájaro no lo vamos a apreciar bien, porque se nos confundiría en muchos casos con el color rojo del fondo. Y segundo, porque tampoco lo vamos a valorar y va a quedar estéticamente bonito con el color de fondo rojo. Por eso, tradicionalmente los colores más utilizados, por ejemplo, sería un fondo de color blanco, que permite ver bastante bien, y desde luego a mí personalmente, y creo que para la mayoría de creadores, el fondo que más luce es el color de fondo azul. Hay otros colores que pueden ser bonitos, pero tal. El tema de los paisajes, por ejemplo, a mí no me gusta mucho cuando lo veo en algunos criaderos, en alguna fotografía, porque aunque queda muy personal que un criador, por ejemplo, ponga el paisaje
de su pueblo o lo que sea, pero muchas veces no nos permite ver bien las características del pájaro. Por ejemplo, un paisaje de un bosque y tenemos aquí un canario melánico, pues no vamos a valorarlo igual. Sin embargo, un fondo azul, como no vamos a tener canarios de coloración azul, pues siempre suele ser el más estético para la mayoría de variedades. Con lo cual, el color de fondo de la jaula en el que veamos los pájaros, pues también puede influir a la hora de cómo lo percibamos nosotros y sobre todo con la idea de realzar la belleza o por lo menos que el fondo del color no nos afecte a la hora de valorar nosotros el pájaro. Pero de cara al tema de un concurso, a fin de cuentas, los jueces son profesionales serios que lo que se van a centrar fundamentalmente en observar las características del pájaro. Con lo cual, este asunto de los concursos pequeños, de si la jaula de uno es de un tipo o de otro, al final lo obviamos completamente y nos centramos en que el pájaro vaya en las mejores condiciones y que sea de la mejor calidad posible. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.